El 24 de diciembre de 1971, el vuelo 508 de Lanza volaba de Lima a Pucallpa, Perú, cuando se encontró con una tormenta y fue alcanzado por un rayo. El avión se desintegró y se estrelló en la selva amazónica, en lo que resultaría ser el golpe de rayo más mortal en la historia de la aviación. De las 92 personas a bordo, solo una sobreviviría. Julián Kopske nació el 10 de octubre de 1954 en Lima, Perú. Era hija de dos científicos naturales alemanes, Hans Wilhelm Kopske, biólogo, y María Kopske, ornitóloga. Ambos padres trabajaron en el Museo de Historia Natural de Lima hasta 1968, cuando decidieron seguir sus intereses en trabajos de campo científico en la selva amazónica, llevando consigo a su joven hija adolescente, Julián. Establecieron la Estación Biológica Panguana, un centro de investigación de mamíferos, insectos y peces, ubicado en lo profundo de la selva peruana. Dada la lejanía de la estación de investigación, Julián fue educada en casa durante varios años, hasta que las autoridades educativas locales declararon que tendría que regresar a Lima para terminar su educación secundaria. A finales de diciembre de 1971, Julián había terminado la escuela. Ella y su madre originalmente tenían previsto regresar a la estación de investigación una semana antes de Navidad, pero decidieron retrasar los planes por unos días para que Julián pudiera asistir a su ceremonia de graduación de secundaria. Para cuando madre e hija estaban listas para volar de regreso a Panguana, los únicos boletos disponibles eran para un vuelo de las líneas aéreas nacionales S.A. Lanza, que partía al mediodía del 24 de diciembre. Lanza era una aerolínea comercial peruana fundada originalmente en 1963, que proporcionaba una conexión entre Lima y otras localidades dentro de Perú. A lo largo de los años, a medida que la compañía se expandió, destinos internacionales como Chile, Honduras y Miami fueron agregados a su lista. La compañía tenía un historial de seguridad notoriamente malo. En 1966, un error del piloto en el vuelo 501 de Lima a Cusco causó que el avión se estrellara contra una montaña, terminando la vida de 49 pasajeros. 4 años después, el vuelo 502 de Lanza sufrió un incendio de motor y se estrelló en un valle, terminando la vida de 99 personas a bordo y de otras 2 en tierra. El error del piloto y la negligencia en relación al mantenimiento del motor fueron las causas identificadas de este accidente. En general, las personas estaban al tanto del historial de Lanza, y por esto, la aerolínea era considerada por muchos como un último recurso. A pesar de sus dudas, Julián y su madre reservaron plazas en el vuelo 508 de Lanza, que saldría de Lima con destino a Iquitos. Embarcaron el avión Lockheed L-188 Electra en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, disfrutando de un despegue suave y sin incidentes. A mitad del vuelo, con muy poca advertencia, el avión se encontró con una severa tormenta eléctrica y fue alcanzado por un rayo. Julián describió su experiencia de lo que sucedió de la siguiente manera. Entonces, de repente, veo una luz blanca cegadora sobre el ala derecha. No sabía si era un rayo o una explosión. Perdí todo sentido del tiempo. No puedo decir si todo esto duró minutos o solo una fracción de segundo. De un tirón, la punta del avión cayó bruscamente hacia abajo. Pude ver todo el pasillo hasta la cabina, que estaba debajo de mí. La gente gritaba en pánico, escuchaba gritos agudos pidiendo ayuda. El rugido de las turbinas en caída, que escucharé una y otra vez en mis sueños, un sonido que envuelve mis pensamientos. Y luego, escuché a mi madre decir con calma: «Ahora todo ha terminado». De un momento a otro, los gritos de las personas se silenciaron.
Es como si el rugido de las turbinas se hubiera borrado. Mi madre ya no estaba a mi lado, y ya no estaba en el avión. Todavía estaba atada a mi asiento, pero estaba sola. Y estoy cayendo, cortando el cielo. Julián cayó desde una altura de aproximadamente 3 kilómetros del suelo. Todavía estaba atada a su asiento, en una fila de otros 2 asientos, que giraba hacia el suelo. Estuvo consciente durante gran parte de la caída, pero se desmayó antes de aterrizar. Cuando se recuperó, se encontró acostada en el barro, mirando hacia el dosel de la jungla. Tenía una clavícula rota, un ligamento roto en su rodilla y varias cortadas y moretones, incluida una herida profunda en su brazo derecho. A pesar de su increíble caída, estas eran sus únicas lesiones aparentes. Aunque había sobrevivido milagrosamente al accidente, de ninguna manera estaba segura. Ahora estaba perdida en la jungla, a una distancia significativa de la civilización. Aunque podía escuchar aviones de búsqueda pasando por encima, los árboles de la jungla la ocultaban de la vista. Al principio estaba bastante perdida, pero después de algún tiempo, escuchó el canto de un pájaro que reconoció. Un pájaro que, debido al trabajo que hacían sus padres con las aves, sabía que anidaba junto al río, por lo que decidió seguir su canto. Sabía que tendría que moverse si quería sobrevivir. Localizó un arroyo y decidió seguirlo, razonando que probablemente la conduciría a un río donde la gente podría vivir o pescar. Y así, durante 10 días, Julián hizo justamente esto. Caminó a lo largo de la orilla, constantemente en guardia contra serpientes y otra fauna silvestre. En algún punto de la travesía, tuvo que nadar en agua fangosa. Durmió en el suelo de la peligrosa jungla, bebió agua del río y consumió lentamente un único paquete de dulces que había encontrado en los restos del avión donde tuvo el accidente. En ese momento, Julián no sabía el destino de los otros pasajeros a bordo del vuelo, incluida su madre. Su preocupación por su madre se intensificó cuando encontró 3 cuerpos humanos aún atados a sus asientos junto al río, presa de los buitres. Después de 10 días agotadores, Julián descubrió un bote amarrado en la orilla del río, junto a un camino que llevaba a una cabaña de madera, con techo de hoja de palma. Julián se refugió en la cabaña, con la esperanza de que los dueños del bote visitarían pronto. Mientras esperaba, trató la herida en su brazo, que estaba infestada de gusanos. De niña, había visto a su padre tratar una herida similar en el perro que tenían como mascota, usando queroseno. Así que regresó al bote en el río, tomando gasolina de su suministro de combustible, y la aplicó en su herida, lo que logró sacar muchos de los gusanos. Al día siguiente, Julián despertó con el sonido de hombres que regresaban a la cabaña, que resultó ser una base para leñadores locales. Los hombres se sorprendieron por su apariencia, pero habían oído noticias del accidente aéreo en los días anteriores, por lo que sospechaban que ella podría ser una de las sobrevivientes. Cuando Julián les contó que efectivamente lo era, los hombres le brindaron comida y le ayudaron a curar sus heridas. Después de descansar durante la noche, fue llevada en un viaje de 7 horas río abajo, en una canoa, llegando a un lugar donde pudo ser trasladada por aire al hospital y finalmente reunirse con su padre. Todos los miembros de la tripulación del avión y 71 pasajeros fallecieron directamente en el impacto. 15 personas sobrevivieron el abrupto aterrizaje, aunque todas, excepto Julián, sucumbieron a sus heridas antes de ser rescatadas. La notable supervivencia de Julián se consideró producto de varios fenómenos. La sección de asientos a la que había sido atada giró mientras caía, y este efecto de helicóptero había ralentizado su descenso. Esto, combinado con una corriente ascendente tormentosa y el efecto amortiguador del dosel de la jungla, habían convertido una caída fatal en una sobrevivible. Además de eso, la infancia de Julián en la jungla le permitió mantener la calma y seguir un curso de acción sensato mientras caminaba hacia la seguridad.
Una investigación sobre el accidente reveló que la tripulación había estado bajo cierta presión para compensar retrasos previos durante la ajetreada temporada de vacaciones, algo que podría haber contribuido a su decisión de no desviarse alrededor de la tormenta. Además, se encontró que el avión estaba en condiciones extremadamente pobres. Era uno de los últimos aviones restantes de Lanza, y estaba compuesto por muchas piezas de repuesto rescatadas de aviones Lanza en desuso. A raíz del desastre, la licencia de operación de la compañía fue suspendida y Lanza cerró definitivamente. Julian se recuperó de sus heridas. Su historia de supervivencia atrajo una gran atención mediática, y se publicaron muchas historias completamente falsas sobre su calvario, incluidos rumores de que había abandonado a otros sobrevivientes y una historia fabricada de que había construido una balsa para escapar de la jungla. Luego del incidente, Julian se mudó a Alemania y estudió biología en la Universidad de Kiel. Cuando su padre falleció 13 años después, tomó su lugar como directora de Panguana y coordinadora de sus expediciones de investigación. Muchos años después del desastre, Julian escribió un libro sobre sus experiencias y también visitó el sitio del accidente como parte de un documental realizado por Werner Herzog. Julian cuenta ahora con un doctorado y utiliza su nombre de casada, Diller. La doctora Diller sigue siendo una figura conocida, aunque su milagrosa supervivencia del accidente aéreo es solo una parte de su vida. Desde entonces, se ha convertido en una eminente zoóloga. Vuela con frecuencia y ha dedicado una parte significativa de su vida a la preservación del mismo entorno de la jungla que casi la ve perder la vida. Al respecto ha dicho: «La jungla me atrapó y me salvó. No fue su culpa que aterrizara allí». Si tienen alguna reflexión o comentario sobre este caso, o cualquier otro tema que les gustaría que exploremos, no duden en compartirlo en los comentarios. Si desean seguir conociendo más historias interesantes como esta, les invitamos a suscribirse al canal. Gracias por acompañarnos en esta historia.